Buenos días, estudiantes. Estamos ya una semana más en lo que es nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Nuestro código es FG 056. Estamos ya en la semana correspondiente a la número 14. Nuestro tema a tratar en esta oportunidad es acerca de la deuda pública. Su catedrática, la licenciada Brenda Elizabeth Ramírez Palencia, soy abogada y notario. Estamos llegando a la fase final de nuestro curso y pues espero que hayan tenido un excelente examen, pues, segundo parcial, y pues es camino a lo que es el rumbo final de su examen. Estamos esta semana en lo que es la deuda pública. Recordemos que tenemos que tener a mano para nuestras próximas clases, por favor, la ley orgánica del Banco de Guatemala, si fueran tan amables, siempre con la Constitución Política de la República de Guatemala. Empezaremos nuestra clase el día de hoy con lo que es, el objetivo de la clase. Y el objetivo de la clase es que el estudiante tenga conocimiento de la deuda pública y que esta pues se divide en deuda interna y deuda externa. Y también así que esta pues va de la mano con lo que es el presupuesto general de Guatemala. Es decir, que esta pues se encuentra regulada en lo que es la ley orgánica del presupuesto y también pues se encuentra amparada en lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 238 y pues, la ley orgánica nos indica en su primer considerando, recordemos que lo ampara la Constitución Política de la República de Guatemala. Y entonces viene la ley orgánica del presupuesto y nos indica que también dentro del presupuesto que maneja el Estado de Guatemala, pues existe una deuda interna y una deuda externa. Todo esto pues lo vamos a ver el día de hoy en nuestra clase. Hablemos de lo que son los antecedentes de la deuda pública. Recordemos que desde la época colonial, Guatemala pues se vio desbordada en el tema de lo que son las finanzas públicas, así como lo que son los ingresos tributarios. La mayoría de las veces pues fueron insuficientes para así poder cubrir lo que son los gastos que se requerían para poder financiar las actividades del Estado. En la época ya pues independiente acerca de la deuda pública siempre, en aquí pues se tienen varios episodios en los que la deuda pública va creciendo y que en su momento dado pues requirieron un análisis sobre lo que es esta situación. Recordemos que Guatemala pues siempre se ha caracterizado históricamente por mantener una política fiscal con un importante componente de déficit fiscal. Esto se hace debido a que no importando la etapa del ciclo económico por lo que se está atravesando, los gastos siempre son mayores y mayores que los ingresos. Y es por ello que siempre tiende a ir aumentando cuando la fase del ciclo es recesivo o, es decir, pues se registra una reducción de la tasa de lo que es la inflación. Entonces,
Esto podríamos decir acerca de lo que son los antecedentes de la deuda pública en Guatemala. Hablemos de lo que son el endeudamiento para ir empezando lo que es una deuda pública. Tenemos en nuestra diapositiva que el endeudamiento realmente es un proceso por el que se obtiene recursos financieros mediante operaciones de crédito, los cuales pues esto implican un compromiso de pagos futuros. Asimismo, pues puede definirse también como un conjunto de obligaciones de pago, las cuales pues son contraídas por una nación, una empresa o una persona. En pocas palabras, podemos decir que el endeudamiento es cuando se pide prestado recursos financieros para poder realizar operaciones de crédito, los cuales en su momento dado pues van a generar un compromiso. ¿Y cuál va a ser el compromiso? Que se tiene que pagar esa deuda. Recordemos que si se obtiene una deuda, pues esta se tiene que pagar y recordemos que esta pues también va a generar ciertos intereses. Entonces, este endeudamiento pues va a adquirir sus compromisos juntamente con los pagos o los intereses, ¿verdad?, que esta deuda genere. Hablemos de lo que es la deuda pública. Tenemos aquí dos definiciones de lo que es la deuda pública. Tenemos nuestro autor, según Ríos, nos indica que la deuda pública es la capacidad política, económica y legal de un Estado. ¿Para qué? Para obtener dinero en préstamo, el cual pues está basado en la confianza de que se goza por su patrimonio u otros recursos que se pretenden disponer. También, asimismo, pues nos indica nuestra siguiente definición que la deuda pública es el conjunto de obligaciones o de compromisos monetarios contraídos o asumidos por el Estado, ya sea a corto, mediano o largo plazo, por sus entidades descentralizadas autónomas, incluyendo gobiernos locales, como consecuencia del uso del crédito público que se encuentran pendientes de pago, de acuerdo con las condiciones previamente establecidas en los respectivos convenios, certificados o títulos. Entonces, también podemos decir que esta deuda pública se encuentra regulada en lo que es el artículo 60 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Si tú lo tienes a tu mano, te agradeceré para que nos puedas acompañar. El artículo 60 pues nos habla acerca del sistema de crédito público, el cual ya lo tienes a la mano, ¿sí? Nos habla acerca de que el sistema de crédito público lo constituye el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que regulan la celebración, ejecución y administración de las operaciones de endeudamiento, de la deuda, que realiza el Estado. ¿Y cuál es el único objetivo? Aquí nuestra Ley Orgánica de Presupuesto nos indica que su objetivo es captar medios de financiamiento. Y nuestro artículo 63, el cual también nos indica de la misma Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento, el cual nos habla de la deuda pública de mediano y largo plazo. Entonces, esta solamente vamos a tomarlo como fundamento porque vamos a platicar más adelante acerca de los
plazos de la deuda pública. Pero sí quería que tú tuvieras muy en cuenta que la deuda pública pues no la encontramos fundamentada en lo que es el artículo 60 y 63 de la Ley Orgánica del Presupuesto. También, pues, en conclusión, ¿qué podemos indicar acerca de la deuda pública? Podemos decir que la deuda pública realmente es una obligación. ¿De qué? De pago, la cual pues genera por la contratación de préstamos, ¿sí? Ya sea estos de manera interna o de manera externa. Recordaremos que un Estado puede prestar dinero tanto de manera, pues dijimos, de manera interna como de manera externa, el cual pues se encuentra avalado por la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento. Recordemos la deuda pública interna y la deuda pública externa, las cuales pues también te daré su definición el día de hoy, ya que estamos estudiando lo que es la deuda pública en nuestra clase número 14. Hablemos acerca de lo que son las consecuencias de la deuda pública. Tenemos tres consecuencias muy importantes acerca de lo que es la deuda pública. ¿Qué va a pasar si nuestro país tiene una deuda? Bueno, número uno, pues va a haber un crecimiento de inflación, ¿sí? Y también pues nos indica que una consecuencia de la deuda pública va a ser también la imposición de duras condiciones que van a impedir competir en la igualdad con otros países. ¿Qué queremos decir con esto? Que si nuestro país está endeudado, no vamos a poder competir con otro país. Tenemos que salir primero de las deudas para poder venir y poder competir con otros países. Entonces, esa es otra consecuencia de la deuda pública. También tenemos como consecuencia la imposibilidad de obtener nuevos créditos. ¿Qué queremos decir aquí? Que si nuestro Estado empieza a pedir préstamos, deuda tras deuda, y no pagamos, dice que entonces va a llegar un límite en que le van a decir a nuestro Estado, mira, disculpe, pero ya no hay más crédito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos quedado mal y no hemos cumplido con los pagos. Y nuestra ley no es clara al decirnos que el objeto, ¿verdad?, de la deuda es que se puedan cumplir con los pagos. Entonces, como consecuencia, ¿verdad?, de esa deuda pública, podemos establecer que una deuda, recordemos, genera intereses y que esto pues en el tiempo aumentará en vez de ir disminuyendo, ¿sí? Así como también lo que es el desarrollo económico del país y puede ser imposibilitado por la deuda contraída, ya que dicha deuda está contraída de manera pues ya sea interna o de manera externa. De manera interna porque puede ser una deuda que se adquiere de manera local o de manera externa, pues puede ser de que se ha adquirido con otros países. Entonces, como consecuencia de la deuda pública tenemos el crecimiento de la inflación, la imposición de duras condiciones y la imposibilidad de que si no pagamos en el tiempo que se nos ha requerido, pues no vamos a obtener nuevos recursos. Hablemos de lo que es el objetivo de la deuda. ¿Cuál es el objetivo? Es captar recursos internos y externos a través de la emisión de bonos, lo cual pues lo utilizará por medio de la contratación de préstamos de gobiernos y de agencias financieras internacionales. Y esto pues lo encontramos fundamentado es
en el artículo 71 bis, en el cual nos habla acerca de la documentación de operaciones de crédito público en el mercado internacional. Es decir, ahí nos aparece en nuestra diapositiva las agencias financieras internacionales. Pero también pues, nos aparece, ¿verdad? En el artículo 63, en los incisos A, lo que son la emisión y colocación, ¿verdad? De los títulos, pagarés, bonos u obligaciones. Y ahí nos indica que puede ser a corto o a largo o a mediano plazo. Entonces, este es el objetivo, ¿sí? De lo que es la deuda pública. Hablemos ahora de lo que son los elementos teóricos conceptuales sobre lo que es la deuda pública. Y estos pues se dividen en dos. Número 1 va a ser en sentido estricto y número 2 en sentido amplio. Estudiaremos en este momento lo que es en el sentido estricto. Y este elemento pues nos indica que se refiere al conjunto de pasivos financieros sobre los cuales existe realmente un compromiso de pago y que representan obligaciones del presente y que estos provienen de operaciones del pasado. Es decir, que están registradas en su oportunidad, pues fueron registradas como ingresos y que deben de ser canceladas en el futuro en la forma de ingresos presupuestarios. Es decir, que en un año pues pudieron ingresar como préstamos, pero también dice que en otro año siguiente pues debe de hacerse de manera de eso. ¿Por qué? Porque tenemos que cancelar esa deuda, ¿sí? Entonces, y que deben de ser canceladas, eso es lo que te decía, en el futuro, de forma de ingresos, ¿verdad? Presupuestarios, registrados como una amortización de la deuda. Este sería nuestro elemento en el sentido estricto. Hablemos ahora de lo que es el elemento teórico conceptual sobre la deuda pública, pero en sentido amplio. Y para deberte explicar el sentido amplio, debemos decirte que este involucra tres aspectos muy importantes, los cuales son, número 1, el endeudamiento público. Y este pues está registrado como ingresos presupuestarios que van a financiar determinado gasto. B, recordemos que la deuda pública propiamente dicha pues está registrada como un saldo que resulta del endeudamiento neto acumulado. Y también en el sentido amplio pues nos indica que el sentido de la deuda pública debe de estar registrado como pagos o gastos por concepto de amortizaciones, intereses, comisiones u otros gastos. Es decir, que para que se cumpla en el sentido amplio, tiene que tener estos tres aspectos muy importantes. Número 1, que haya un endeudamiento público, ¿sí? Ya sea de manera interna o externa. También nos indica que la deuda pública propiamente dicha, pues va a generar un endeudamiento. Es decir, yo o el Estado de Guatemala, por decirlo así, empieza a endeudarse. ¿Qué va a pasar? Va a tener endeudado, ¿sí? Y va a ir tomando un saldo, ¿sí? Y por último, también nos indica que la deuda pública, pues, va a tener ciertas amortizaciones, intereses y comisiones, ¿sí? Y pues ya vemos que realmente esto tiene que pasar, porque no solamente nos van a dar el dinero, o se van a dar el dinero al Estado, sino que ese dinero pues va a tener ciertos intereses, ¿verdad? Los cuales pues se tienen que pagar. Entonces, pues en conclusión,
Recordemos que los elementos teóricos conceptuales sobre la deuda pública son en sentido estricto y en sentido amplio. Hablemos sobre lo que es la finalidad de la deuda pública. Realmente, pues, la finalidad es complementar los compromisos del presupuesto general de la Nación. ¿Para qué? Para la ejecución de programas, de obras, de infraestructuras y proyectos contenidos en el presupuesto general de la Nación. Es decir, que dicha finalidad de la deuda pública va a ser que, como no le alcanza el dinero, pues va a venir y va a pedir prestado para poder venir y cumplir los compromisos contraídos. Puede ser de infraestructura, vivienda, salud, ¿sí? Todos aquellos proyectos que se encuentran contenidos dentro del presupuesto general de la Nación. Bueno, hablemos de lo que son los plazos de la deuda pública. Dijimos que los plazos son a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Cuándo es la deuda a corto plazo? Esta deuda se emite mediante documentos con un vencimiento inferior a un año. Es decir, puede llegar hasta 11 meses. Pero si ya pasa de 13 meses, esta ya no sería a corto plazo. Esta ya sería a mediano plazo. También tenemos lo que es la deuda a mediano plazo. Y esta pues nos indica, ¿verdad?, de que este tipo de deuda se utiliza para el financiamiento del déficit presupuestario y se considera que el plazo para el vencimiento de la misma puede ser de 3 hasta 10 años. Es decir, si pasa de los 10 años, 3 meses, ya no se considera a mediano plazo, sino sería a largo plazo. Y también tenemos lo que es la deuda a largo plazo, y esta pues nos indica que este tipo de deuda tiene como objetivo el financiar proyectos de inversión de largo plazo. Y su vencimiento usualmente, ¿verdad?, está dentro de los 10 años a los 30 años. Esto lo encontramos regulado en lo que es el artículo 63 de nuestra Ley Orgánica de Presupuesto y su reglamento. Te recordarás que te dije que tuvieras a mano la Ley Orgánica de Presupuesto y su reglamento. Si lo tienes a mano, te lo agradeceré para que podamos observar. Y ahí su epígrafe dice la deuda pública de mediano y a largo plazo. Pero eso no quiere decir que no está la de corto plazo. ¿Sí? Ya te expliqué que esta va a ser cuando solamente sea inferior a un año. Entonces, dice el artículo 63, se denomina deuda pública de mediano y largo plazo los compromisos monetarios contraídos o asumidos por el Estado de Guatemala y por entidades descentralizadas o autónomas y pendientes de reembolso de acuerdo con las condiciones previamente establecidas. Y estas están constituidas por A, la emisión y colocación de títulos, pagarés, bonos o obligaciones de largo y mediano y largo plazo, constitutivos, de un empréstito. B, la contratación de préstamos con instituciones financieras nacionales o internacionales mediante la suscripción de convenios o contratos. C, la contratación de obras, servicios o adquisición cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente, siempre y cuando
lo que se financie pues haya sido devengado con anterioridad. Y también tenemos ahí nuestro inciso D acerca de lo que es la deuda, ¿verdad? Nos indica que es el otorgamiento de avales, fianzas y garantías cuyo vencimiento supere el periodo del ejercicio financiero. Y nuestro último inciso del artículo 63, el cual pues, nos indica que las modificaciones del régimen de la deuda pública mediante la consolidación, conversión o renegociación de otras deudas. Y pues recordemos que esto es los plazos de la deuda pública y que son estos los de corto plazo, que son menores de un año. Mediano plazo, pues pueden ser de 3 a 10 años y los de largo plazo pueden ser de 10 años hasta 30 años. Tenemos aquí ahora nuestra clasificación o cómo se divide lo que es la deuda pública. Y esta pues se divide en deuda pública interna y deuda pública externa. La deuda pública interna es aquella que se puede adquirir por medio del Estado, pero se adquiere localmente, o sea, que el Estado viene y pide préstamos de manera interna, ¿sí? Mientras que la deuda pública es aquella que se da, pero con otros países, o sea, ese dinero o esa deuda se adquiere con otros estados. El día de hoy vamos a aprender que esas deudas externas que se adquieren con otro país, pues van a venir, no nos van a dar el dinero en quetzales, sino en la moneda que se maneje ese país. Miremos a continuación. Desventajas de lo que es la deuda pública interna. ¿Cuáles son esas desventajas? Número uno, pues los plazos, ¿verdad? Van a ser más cortos que la deuda externa. Esto quiere decir que la deuda interna, pues sus plazos obviamente van a ser menos, mientras que la deuda externa, pues sus plazos van a ser largos. Otra desventaja de la deuda pública interna es que las tasas van a ser más altas, ya que nuestros plazos pues van a ser cortos, ¿sí? Mientras que las tasas de la deuda externa, pues sus tasas de interés van a ser más bajas, pero va a ser más tiempo, ¿sí? Y también tenemos otra desventaja de la deuda pública interna, que es muy difícil reprogramar frente a una deuda pública. Es decir, no podemos pedir prórrogas. No podemos decir, mire, que sé que no puedo cubrirla en este tiempo. Me da una prórroga para dentro de 6 meses. No, porque fue una deuda interna, ¿sí? Entonces, no se puede reprogramar. Mientras que las externas, pues sí se pueden reprogramar. Hablemos de lo que son las deudas públicas externas. Y pues esta deuda pública externa es aquella que corresponde el uso del crédito externo del Estado y nos indica que se caracteriza porque el acreedor o acreedores de esta deuda son un Estado extranjero o inversionistas extranjeros. Es también característica de esta deuda externa las circunstancias de que la suma debida no está expresada en la moneda nacional del Estado deudor, sino en la moneda del Estado acreedor de esta deuda. Es decir, es lo que te venía diciendo, que si en la deuda interna, pues nuestros préstamos que adquiramos va a ser de moneda nacional, que es el quetzal.
mientras que una deuda pública externa, a la hora que te damos un préstamo o el Estado pide un préstamo, ¿verdad? Este va a ser su característica, pues que esta va a venir de acuerdo a la moneda de donde hemos pedido esta deuda. Por ejemplo, si fue en Estados Unidos, esta de préstamo, pues va a venir de acuerdo en dólares, ¿sí? Entonces, ahí te puse una diapositiva en donde nos están dando un préstamo, ¿verdad? Pero como no es nuestra moneda o no es el país de origen, pues nos lo están dando en otro tipo de moneda. Esa es una característica más de lo que es la deuda pública externa. Hablemos de los motivos, ¿verdad?, de la deuda pública externa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le motiva al Estado a pedir deudas públicas en el exterior del país? Número uno, pues las catástrofes naturales, las epidemias y similares que obligan a pedir préstamos. Están, por ejemplo, podemos mirar lo que pasó en Guatemala con la epidemia del COVID, luego pues que nos vino la catástrofe de las tormentas, ¿sí? El ETA y el IOTA. Entonces, todas estas catástrofes naturales pues permiten que el Estado pida o se endeude con otro Estado de manera exterior. También pues puede ser otro motivo de la deuda pública externa, las inversiones en nuevos cultivos, industrias, etc. ¿Por qué? Debido a que estas pueden fracasar por cambios en los mercados u otras razones. También tenemos los motivos de la deuda pública, ya que estas pues se dan por la mala administración de los fondos, los cuales pues recordemos que producen un déficit sostenido que suponen cada vez más recursos externos para así poderlos compensar. Si no sabemos administrar, ¿qué va a pasar? No van a haber fondos suficientes para poder cumplir con lo que es el bien común, el cual está dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala. En su artículo número 1, en su parte final, pues dice que el Estado tiene la obligación de velar por el bien común. Entonces, empieza a generar lo que es la deuda externa. Y también, pues, otro motivo de la deuda pública externa es el olvido, ¿sí? Ya sea el interesado o no, de los efectos de las deudas excesivas, el tener, en su caso, la falta pues, de requisitos antes de conocerla. Estos han sido nuestros 4 motivos acerca de la deuda pública externa. Hablemos ahora acerca sobre las diferencias de la deuda pública interna y la deuda pública externa. Recordemos entonces que la deuda pública interna pues es la parte de la deuda nacional o pública de un país, cuyos acreedores son ciudadanos del mismo. Es decir, el Estado de Guatemala hace sus préstamos, pero dentro del Estado de Guatemala, ¿sí? No sale a otro territorio o a otro Estado. Mientras que la deuda pública externa, esta pues nos indica que es la suma de las obligaciones que tiene un país un respecto de otros que componen, ¿verdad?, la deuda pública, es decir, la contraída por otro Estado, y la deuda privada o del sector privado, que es aquella que se contraen los particulares en el exterior. Entonces, hemos dicho que esta deuda pública, ¿verdad?, la encontramos regulada, ¿verdad?,
en la ley orgánica del presupuesto. O sea, está permitido, ¿sí? La Constitución Política de la República de Guatemala es bien clara y dice que estos préstamos o estas deudas se van a venir y van a ser puestas dentro de lo que es el presupuesto general de la nación de ingresos y egresos del Estado. ¿Y quién genera todos estos ingresos y egresos? Pues lo va a ver, dice la Constitución, la ley orgánica del presupuesto. ¿Sí? Entonces, estas deudas están dentro de la ley orgánica de lo que es el presupuesto y el reglamento, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a estudiar lo que son los pagos por servicios de la deuda pública. Vamos a estudiar y en la cual nos indica que estos pagos pues está constituida por el pago principal. Y esto pues es de intereses, comisiones y otros cargos que pueden haberse convenido o generado, ¿verdad?, por la realización de las operaciones de crédito público. Y aquí nos indica que esto se hace realmente con el propósito de asegurar el estricto cumplimiento del servicio de lo que es la deuda pública. Es decir, que los pagos por servicio de deuda pública, su principal objetivo es que se cumplan esos pagos. ¿Por qué? Porque se ha dado una deuda, se ha adquirido una deuda y que ese Estado al cual se ha entregado, pues cumpla en pagar capital, intereses o comisiones u otros cargos que hayan pactado entre el deudor y el acreedor. ¿Sí? Y por eso dice ahí, su propósito es asegurar el estricto cumplimiento. Quiero que me acompañes al artículo 66 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Solo vamos a leer su primer párrafo y tú vas a leer en casita los demás incisos, ya que son varios, ¿sí? Nos llega hasta la letra F y son muy interesantes. Entonces, leeremos. Dice, los pagos por servicio de deuda pública. El servicio de la deuda pública está constituida por el pago del principal, de intereses, comisiones u otros cargos que puedan haberse convenido o generado por la realización de las operaciones de crédito público, con el propósito, dice, de asegurar el estricto cumplimiento del servicio de la deuda pública y se observarán, además de lo establecido en el artículo relativo al presupuesto de la deuda pública, las siguientes disposiciones. Entonces, aquí nos indica cuáles son estas disposiciones que han pactado, ¿sí? Entonces, todos estos pagos pues se van a hacer por el servicio de que nos han dado, ¿verdad?, esa deuda para poder así cumplir, ¿verdad? Entonces, eso lo encontramos fundamentado en la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento en su artículo número 66. Hablemos ahora de la reestructuración de la deuda pública, es decir, una modificación. Recordemos que hablamos en lo que es las deudas a corto, a largo o a mediano plazo, pues de que hay una reestructuración o una modificación que se puede hacer. ¿Sí? También miramos en las desventajas y dijimos de que en el largo plazo es donde se puede pedir una modificación para poder venir y pagar esa deuda que hemos contraído. Y esta reestructuración de la deuda pública nos indica el organismo ejecutivo podrá, nos indica, miren, es muy interesante, podrá modificar o reestructurar el régimen de la deuda pública
mediante la remisión, la conversión, la consolidación o la renegociación, de la misma, en la medida que esto pues implique un mejoramiento, ya sea de los montos, de los plazos o de aquellos intereses de las operaciones originales. Es decir, que si se adquiere una deuda principalmente de manera externa, pues pueden hacer una reestructuración de la deuda adquirida y pueden haber una modificación. Es decir, que si la deuda quedó para cancelarla en junio, pero en junio el Estado no tiene el valor para poderla, o la cantidad, mejor dicho, para poderla cancelar, puede hacer una reestructuración, una modificación y decir, siempre y cuando el deudor y el acreedor estén de acuerdo en venir y pagar más adelante. Entonces, esto sería lo que es la reestructuración de la deuda pública. Aquí vamos a continuar con lo que es la reprogramación de la deuda. La reprogramación de la deuda, pues es un acuerdo, dijimos, entre el deudor y lo que es el acreedor para poder extender los plazos y así pues postergar la fecha de la cancelación de la misma, por lo que únicamente pues va a alterar, ¿verdad?, el calendario de cómo se harían los pagos. Es decir, que habíamos quedado, mire, yo le voy a pagar, les estaba diciendo anteriormente, ¿verdad?, les voy a pagar el 30 de junio, pero resulta que se va a llegar el 30 y ya estamos llegando a la fecha y nos damos cuenta de que no podemos pagar. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado? Va a reprogramar, pero va a dialogar primero con el acreedor y ponerse de acuerdo, tanto el deudor como con el acreedor, de que le puedan extender otros plazos, otra fecha, ¿sí? Mire, por favor, fíjese que la situación pues está mala en Guatemala, entonces, mire, denos otra fecha. Entonces dice el acreedor, está bien, vamos a dar otra fecha, vamos a pagar en diciembre. Entonces ahí viene lo que es la reprogramación de la deuda. Pero recordemos pues tanto el deudor como el acreedor están de acuerdo. Tenemos a continuación nuestras preguntas de estudio concernientes a la clase número 14 ya de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Pregunta número 1. Defina qué es la deuda pública. Pregunta número 2. ¿Cómo se clasifica la deuda pública? Pregunta número 3. ¿Cuáles son las desventajas de la deuda pública interna? Pregunta número 4. ¿Cuáles son los plazos de la deuda pública? Y pregunta número 5. ¿Cuáles son las consecuencias de la deuda pública? Entonces, estas son nuestras 5 preguntas de estudio, recuerda, para que tú las puedas contestar en el momento que tú creas oportuno, ¿verdad? Y poderlas estudiar ya para el examen final. Recordemos, ya solo nos vienen quedando pues prácticamente 2 clases y entras a tu examen final. Por favor, estás a tiempo de cumplir tu sueño, tu meta y de decir, pues, un semestre más terminado. Entonces, estas son tus 5 preguntas de estudio de la clase número 14 de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Muchísimas gracias por tu atención, que Dios te bendiga y que puedas tener un excelente día. Bendiciones.